Bienvenidos de nuevo a este encuentro de la Agenda Académica de la Feria Virtual de Educación 2021, porque juntos haremos la diferencia. El día de hoy nos acompaña la señora Alejandra María Velázquez Sosa. Ella es la coordinadora pedagógica del preescolar El Arca. Y con ella vamos a trabajar hoy una pregunta que es importante porque ya es una palabra en particular que está muy usada en todas las instituciones educativas. Entonces vamos a indagar con ella sobre qué son los proyectos de aprendizaje y cómo los viven los niños. Alejandra, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Qué rico estar aquí en esta feria virtual y poderles contar nuestra experiencia a partir de lo que son esos proyectos de aprendizaje y cómo los vivimos en el preescolar El Arca. Bueno, les quiero contar entonces que los proyectos de aprendizaje se convierten para nosotros en el preescolar en una estrategia pedagógica, en una estrategia de aprendizaje. Que nos está llevando realmente es a conocer cuáles son los intereses que los niños tienen en su aprendizaje, qué quieren ellos conocer, por qué se están preguntando. Y ahí es donde hablamos bastante cómo la observación de la maestra se convierte en algo fundamental y conectado con esa observación se encuentra todo lo que tiene que ver con esa pedagogía de la escucha. Desde dónde estamos escuchando a los niños, porque no solo los escuchamos desde lo verbal, sino que también los escuchamos desde su sentir, desde esas emociones, desde esos gestos con los que ellos llegan y con los que se están relacionando en ese día a día. Entonces, todo eso empieza a ser parte de empezar a descubrir cuáles son esos intereses que ellos nos están diciendo, nos están mostrando. Definitivamente todo lo que tiene que ver con esta parte del proyecto, nosotros hablamos más de un proyecto de aprendizaje que está transversalizado por la investigación, es un proyecto y hace parte de todo lo que tiene que ver con lo sistemático, ¿cierto? ¿Por qué es sistemático? Porque recogemos mucha información para poder llegar a realizar el proyecto. El proyecto no lo realizamos con información de 2 días, sino que nosotros nos vamos tomando el tiempo, nos podemos tomar 1 o 2 semanas para poder mirar realmente cuáles son esos intereses que los niños están teniendo. Entonces, en ese orden de ideas, hay una cosa muy interesante, yo siempre lo resalto en los momentos del día, de la jornada, hay un momento muy hermoso que tiene que ver con la asamblea inicial. La asamblea inicial es ese primer momento de la mañana en donde nos reunimos con los niños y podemos escuchar esas voces. Las voces siempre las estamos escuchando, ¿cierto? Pero ahí hay un momento muy específico en donde los niños realmente nos empiezan a contar y a partir de las preguntas y de las provocaciones que las maestras van instalando en el espacio, los niños nos van empezando a contar realmente cuál es el interés, qué es lo que ellos realmente quieren aprender. Entonces, por eso hago énfasis en este momento, así los niños no hablen, porque esa es una de las preguntas también que diría yo que en educación inicial nos hacen mucho y es cómo hacen para crear proyectos cuando dicen que son proyectos que parten de los intereses de los niños, cómo hacen para vivir un proyecto con los niños más pequeños si no hay un lenguaje verbal como tal. Y yo les digo es que no solo el lenguaje verbal es lo que nosotros observamos, por eso les decía ahorita de esa escucha activa, sino que es todo lo que pasa con el niño en esa jornada, pero la asamblea se convierte en ese momento crucial. Entonces ahí nosotros ya empezamos entonces a mirar, a ver por dónde se están yendo esos intereses, porque sí podemos encontrar también que un grupo de niños puede tener unos intereses, otro puede tener otros intereses, entonces ahí ese rol de la maestra es tan importante porque la maestra empieza a hacer esto, la maestra empieza a conectar y empieza a anudar esos intereses que se van dando y ahí es cuando empiezan a surgir esos proyectos tan interesantes. Ahí es donde nosotros empezamos a hablar más del pretexto del proyecto, ¿cierto? Y dentro de ese pretexto, entonces empezamos a crearnos cuál es la pregunta que vamos a empezar a responder con los niños, ¿cierto? Esa pregunta surge ¿de dónde? Surge de lo que los niños nos están diciendo, pero también desde lo que la maestra está observando. Entonces ahí también se da esa conexión. Y esa pregunta investigadora la que nos lleva y la que nos va mostrando como el norte del proyecto, ¿cierto? Pero resulta que cuando empezamos a responder a esa pregunta, hay una cosa muy interesante y es realmente, no es decir, vamos a responder y ya, sino qué hago yo como maestra
para que eso se empiece a potencializar. Entonces ahí es cuando hablamos de la importancia del ambiente como tercer maestro, ¿cierto? Cómo la maestra empieza a generar una serie de provocaciones en el espacio que vayan enfocados a responder esa pregunta, ¿cierto? Entonces ahí podemos empezar a hablar de esa intencionalidad también que la maestra está teniendo, porque si bien los niños nos muestran los intereses, la maestra tiene que tener ese rol ahí fundamental. ¿Ibas a contar algo, Claudia? Sí, sí, no quería dejar pasar que esa es como la diferencia del aprendizaje, digamos, de los niños entre la casa y el preescolar. De alguna manera, pues en casa ellos van aprendiendo una cantidad de cosas, desde el amor, desde la cotidianidad, van aprendiendo muchas cosas, pero esa es la diferencia de las docentes, sobre todo en esta primera etapa de la vida en la que la docente sabe muy bien cuáles son esas habilidades que el niño tiene que ir desarrollando y de esa manera enfoca entonces la intencionalidad del juego, la intencionalidad de la conversación, o sea, es todo lo que nos estás describiendo. Exactamente, sí. Y conectándolo ahí con eso que estás diciendo, hay una cosa muy hermosa que a mí siempre me encanta y me inspira mucho y es desde el grupo de pericultura de la Universidad de Antioquia, se habla mucho acerca de los acompañamientos a los niños, ¿cierto? Entonces ellos hablan de dos acompañamientos, el acompañamiento amoroso y el acompañamiento inteligente. Y ese acompañamiento amoroso hace alusiones a eso, a conectarnos realmente con esas emociones de los niños, a validar sus emociones y sus sentimientos. Pero también el inteligente está haciendo alusiones a que yo que conozco realmente ese momento del niño, ¿cierto? Desde lo evolutivo. ¿Cómo entonces esos dos acompañamientos se unen y eso se vuelve muy potente en el desarrollo de estos proyectos, ¿cierto? En el desarrollo de esos proyectos, cuando nosotros ya tenemos identificado entonces cuál es el proyecto, empezamos también a darle un nombre y a veces los nombres pueden surgir con los niños, con la maestra le da el nombre. Y ahí es cuando yo hablo que los proyectos en el ARCA nunca van a ser iguales. Nosotros no tenemos estipulados unos proyectos en el transcurso del año, no. ¿Por qué? Porque los proyectos cada año son grupos diferentes, son niños diferentes, son intereses diferentes. Entonces eso todo el tiempo va a estar cambiando. Y hay una cosa muy interesante, utilizamos otra herramienta pedagógica que se llama el mapa conceptual y el mapa lo que nos está mostrando. El mapa nos muestra ya tenemos listo una temática, por decirlo así, que lo llamamos también el pretexto, ¿cierto? Pero resulta que alrededor de ese pretexto surgen unos conceptos, y ahí es cuando viene ese acompañamiento inteligente el que les hablaba ahorita, y es realmente ubicarnos cuáles son esos conceptos. Los conceptos por lo general son universales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que nosotros vamos a trabajar? Y a partir de esos conceptos también empezamos entonces a hacer preguntas a los niños, a hacer las provocaciones, todo el tiempo estamos en esa, ¿cierto? La maestra, yo digo que eso es lo que nos diferencia también a veces de ciertos proyectos, porque la maestra no tiene, o sea, ya no sabe por decir algo, es que esta semana voy a trabajar tal tema del proyecto, en la otra voy a trabajar esto. No, porque es que los niños todo el tiempo nos están Están dando cambiando. insumos. Exactamente. Y nosotros aquí, ¿por dónde es que nos tenemos que ir? Por ahí. Porque realmente si somos fieles a lo que es el constructivismo nos está diciendo es eso, ¿cierto? Nos está diciendo es, usted como maestra, usted está ahí cumpliendo ahí un rol muy importante, usted es un intermediario, por decirlo así. Pero realmente hagamos esa lectura del niño, provoquemos en el niño y miremos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, Alejandra, te ahí pregunto algo, un poco para dar contexto, porque hay muchos papás seguramente que nos pueden estar viendo y dicen, bueno, eso es en el ARCA, pero entonces en otras instituciones, digamos, ¿qué diferencia esa terminología de proyectos entre una institución y otra? Pues, o sea, ¿es el abordaje? ¿Qué es, más o menos? yo siento que ahorita cuando empezábamos hablabas de la palabra proyecto, ¿cierto? Que se está hablando mucho desde hace mucho tiempo también. Y yo siento que más que el término, yo diría que es lo que realmente cómo lo estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo. Ahorita con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de la cuarentena, de estar en las casas, nosotros desde el ARCA pudimos darle continuidad a estos proyectos,
¿cierto? Y pensamos y nos dimos cuenta que una cosa fundamental con la que nos encontramos es que definitivamente el espacio, el ambiente, como ese tercer maestro, esas provocaciones que están ahí, es realmente lo que genera que esos proyectos se sigan dando. Y por eso ahí apareció, y esa pregunta que haces es muy interesante, porque es que en las casas podemos tener esto, ¿cierto? Lo podemos vivir. Puede que no lo vivamos con la intensidad como lo podemos vivir desde ese rol de maestra, ¿cierto? Pero sí podemos generar en los niños esos ambientes ricos de aprendizaje y que el ambiente te lo puede mostrar. Entonces, en las casas, por ejemplo, creamos rincones. Cuando digo creamos, son los padres en las casas, apoyados de las maestras aquí desde el otro lado, crearon rincones. Hubo un grupo que trabajó el Rincón del Yo, y fue una cosa súper bella, porque entonces eran las producciones de los niños, lo que los niños hacían en casa con las familias, y todo se iba documentando, como esto que tenemos aquí. Y ahí es donde empezamos a hablar acerca de cómo documentamos, ¿cierto? Entonces, los padres empezaron a documentar y no había que decirles que eso era una documentación, ¿cierto? Sino que sabíamos para qué lo estábamos haciendo, para que el niño revisitara ese lugar, para que ese lugar se convirtiera realmente en ese tercer maestro donde el niño va, mira la producción que él hizo y todo lo que ese recuerdo empieza a generar también en ellos. Entonces, desde la casa también lo pudimos vivir. Ahora también con otro de los grupos se vivió una cosa muy interesante y yo pienso que ahí retomamos como algo que hablaba mucho Tonucci en ese momento también, y era cómo volver la casa en un laboratorio, ¿cierto? Y era el laboratorio de las máquinas, en la casa hay máquinas, entonces el proyecto estuvo enfocado en eso, entonces estuvo enfocado en la licuadora, en la lavadora, en la nevera, ¿cierto? Entonces ahí es cuando decimos, no necesariamente tiene que ser desde la estructura del preescolar, pero sí es muy importante, miren, conectarnos realmente con lo que el niño nos está diciendo, con esos intereses que ellos nos están mostrando. Y yo digo que la prueba de eso fue lo que pasó en esta cuarentena, desde lo virtual, y fue algo maravilloso, de verdad que sí. Bueno, retomando entonces también como esta parte de los proyectos, hay una cosa también interesante, yo les hablaba ahorita acerca de la voz de los niños y realmente es escuchar al niño. Yo digo que nosotros como maestros en los niños tenemos todos los insumos. A veces de pronto nos vamos como hacia otras cosas cuando tenemos ahí la fuente de la inspiración del proyecto, ¿cierto? Y es ahí donde realmente debemos estar, es ahí donde realmente nos tenemos que conectar, y ahí es donde digo que los maestros debemos ser también muy sensibles, sensibles con eso que los niños nos están mostrando, ¿cierto? Y también arriesgarnos. Yo pienso que es arriesgarnos también a hacer muchas cosas con ellos y Sí, esa aventurarnos. palabra provocación es como envuelve también esa parte del riesgo, o sea, toquemos Total. esa fibra a ver qué pasa. Es Exacto, claro, y eso es lo exacto. que potencia entonces los descubrimientos de los niños, los mantiene interesados y Ajá. les va poco a poco abriendo como un panorama para ver más allá de lo que siempre ven, de lo obvio. Exactamente. Hay una cosa también clave en todo este proceso y tiene que ver con la participación de la familia. La familia es clave en el desarrollo de los proyectos, porque si bien hacemos muchas cosas en el preescolar, pero la familia también está aquí, ¿cierto? Y está aquí desde lo que hace, ¿cierto? Desde su rol, desde su trabajo. Entonces, por lo general, siempre queremos que las familias en momentos determinados del proyecto estén, que Que acompañen estén con su sabor. sintonizados con la vivencia que está teniendo el niño. Ya no lo Exacto. mencionaban en otro de los encuentros, pero en este, digamos, es conectado con una intencionalidad que es la misma del proyecto que se está trabajando. Exacto, sí, sí, también. Eso es muy importante. Inclusive el otro día tuvimos un proyecto muy hermoso que era relacionado con construirle la casa a las lombrices, ¿cierto? Porque los niños descubrieron unas lombrices debajo de un tronco de un árbol y ahí surgió el proyecto. Y después de mucho tiempo y en todas esas experiencias que los niños vivían, un niño dijo, es que mi papá hace casas y mi papá hace edificios. Entonces, de ahí surgió, eso fue una provocación.
Entonces, a esa provocación le teníamos que seguir el hilo, ¿cierto? Porque hablamos mucho también cómo seguimos el hilo del aprendizaje de los niños. Y nos retomamos en eso y el papá del niño vino, les trajo metros, reglas, de todo y en el parque midieron y pudieron construir la casa, la pudieron construir. Entonces, es eso donde yo digo también que los papás vengan, estén aquí. Por eso hablamos que el ARCA es una institución de puertas abiertas. Obviamente, pues ahora con todo este tema de los protocolos, pero podámoslo entender no solo como desde eso tan directo, pero sí somos una institución muy abierta, de verdad que sí, para que todos Bueno, nos podamos involucrar en estos proyectos. bueno, no, Alejandra, nos podríamos quedar aquí todo el tiempo conversando. Sí, la verdad que sí. Sí, Claudia, hay un elemento muy importante que no lo toqué y creo que hay que tocarlo y tiene que ver con la documentación. La documentación es clave. La documentación es lo que empieza a generar que el ambiente sea de los niños, que el ambiente hable del proyecto. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho que nosotros no decoramos los espacios, nosotros ambientamos los espacios y ambientamos los espacios con las producciones de los niños, ambientamos los espacios con todo lo que está pasando con el proyecto. Por ejemplo, lo que tengo aquí atrás es algo relacionado con todo lo del coronavirus, ¿cierto? Entonces, aquí los niños estaban dibujando virus, microorganismos, y eso hace parte de la documentación, eso es una documentación. Nosotros a las familias también les enviamos una documentación mensual y les contamos y les decimos qué está pasando. Eso va acompañado de fotografía. Y algo también que ya para cerrar, y es que todo este proceso tan sistemático que se está haciendo, que recoge observación del niño, reflexión de la maestra, observación del grupo, también porque podemos tener reuniones de todo el equipo para mirar realmente qué está pasando con los proyectos y qué estamos observando las otras personas que también estamos alrededor. Todo eso llega a otra herramienta o a un instrumento pedagógico muy importante y tiene que ver con la bitácora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la bitácora para nosotros se convierte en el informe que entregamos a las familias, ¿cierto? Entonces viene a ser un elemento muy lindo porque está acompañado de la fotografía, de las fechas, de los procesos en los que los niños estuvieron, de esos logros que ellos han tenido, está acompañado de las voces de ellos. Entonces yo diría que es el recuerdo grande que también le queda al niño y a toda su familia para poder revisitar en otro momento esos aprendizajes claro. que ellos obtuvieron en ese momento de la vida. Claro que sí. No, Alejandra, creo que nos has dado un amplio espectro y no solo por de la forma como lo hacen en el ARCA, sino también de por qué en todas las instituciones hay ciertas cosas. A veces nosotros no lo tenemos tan claro como padres y sí que el comunicador o por qué nos mandan esas tareas, yo qué tengo que hacer con esa tarea. Entonces nos diste como esa explicación que creo que es muy valiosa. No, Alejandra, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos con tanta pasión ese amor por los niños. Y bueno, entonces, listo. listo. Alejandra, yo los voy a dejar a ellos para que vean la página en la Feria Virtual de Educación.co, visiten el preescolar El Arca y conozcan un poco más de su proyecto educativo, los puedan contactar, puedan visitar sus redes sociales y su página web. Ok, Entonces, muchas gracias. muchas gracias a ti, Alejandra. Feliz día. Gracias, hasta luego, gracias.